Este dato es para que todos nos preocupemos, porque todos nosotros podemos ser víctimas de la ineptitud de las fiscalías generales de justicia o de la Federal de la República y de la desidia e irresponsabilidad de los impartidores de justicia, sean jueces, sean magistrados. En serio, ahí les va el dato. 4 de cada 10 personas en la cárcel son inocentes aquí en México. Y son inocentes porque mientras no haya una sentencia que declare que alguien es culpable, es inocente. Entonces estamos hablando que hay 220,000 personas hoy en la cárcel y de estas 220,000, pues casi 90,000 son inocentes porque no han sido declaradas culpables por un tribunal. Esto es que no tienen vergüenza ni mamá los jueces y los fiscales. ¿O me equivoco, mi querido Luis Rodríguez Alemán? ¿En qué sí tienen mamá? Es correcto el dato. De hecho, este dato se deduce del Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatal, que agrupa los dos sistemas, tanto el de la Federación como el de las entidades federativas. Y hay otro dato relevante. Lo hace el INEGI, no este censo. Es del INEGI, es correcto. En el caso de los hombres, la proporción es de 4 de cada 10 hombres están privados de su libertad sin sentencia. Como dices tú, son inocentes porque no se les ha demostrado su culpabilidad. Pero en el caso de las mujeres, la cifra aumenta a 5 de cada 10. O sea, afecta más esta medida a las mujeres. Y otro dato, entre 2020 y 2021, que es la última medición que hace el INEGI, la cifra de personas que están privadas de su libertad aumentó en 7.6%. Entonces, este es un dato que debe de alarmarnos, porque incluso en las gráficas del INEGI se advierte que la tendencia del Estado mexicano es que cada vez aumente más el número de personas privadas de la libertad y cada vez más sin sentencia. Y una pregunta, ¿qué hace la Judicatura Federal en los casos federales y qué hacen las judicaturas estatales en los casos estatales, fuera de echar discursos los presidentes de los tribunales de justicia estatales y la presidenta de la Suprema Corte de Justicia? Porque para eso son buenísimos, pero se está demeritando cada vez más, se está degradando cada vez más el sistema de impartición de justicia en este país. Fíjate, Eduardo, que esa pregunta que haces es bien interesante, porque el propio censo refleja cuánto tiempo tiene que esperar una persona que está sometida a la justicia estatal para tener sentencia, y los promedios van de 12 a 24 meses o más, y cuánto tiempo tienen que esperar en el sistema de justicia federal, y los tiempos se reducen. O sea, efectivamente la justicia federal es más efectiva al momento de desahogar los procedimientos penales y poder llegar a una sentencia. Incluso la proporción de personas, de estas 220,000 personas que están privadas de la libertad, solamente el 10% proviene del sistema penitenciario federal o de procesos del orden federal. Entonces, sí hay una diferencia grandísima, y por eso tanta atención que se pone en los sistemas estatales, porque ahí es donde está el 90% de la población penitenciaria. De ahí viene de un sistema estatal o de un procedimiento seguido en el orden estatal, ¿no? A ver, yo he hablado con abogados como tú, que son litigantes, y les digo, ¿por qué hay tanto inocente en la cárcel? Y me dicen, porque si el fiscal le dice al juez, pedimos la prisión preventiva, el juez nivela expediente, que se pudra en la cárcel. O sea, ¿dónde está la sensibilidad y dónde está el humanismo de estos jueces que por algo se llaman jueces, impartidores de justicia, cuando lo que cometen mandando a alguien que es inocente, sin mayor prueba, nada más por lo que dijo el fiscal, que a veces son muy corruptos o no les llegaron el precio, ¿verdad? Los mandan a la cárcel y que se pudran, arruinando vidas humanas y de las personas que dependen de esto. Ahora, seguramente dentro de estos que no son culpables hay muchos pillos, pero si no les han podido demostrar que son pillos, legalmente son inocentes. Es correcto. Mira, la prisión preventiva es la excepción, porque la regla es la libertad. Y hay dos tipos de prisión preventiva. Aquí en México es al revés. Exactamente, aquí en México es al revés. Pero hay dos tipos de prisión preventiva en México: la justificada y la oficiosa. En español, la justificada es el fiscal tiene que justificarle al juez por qué se tiene que quedar privado de su libertad. Y la oficiosa es un tipo de prisión que es en automático, o así se entendía hasta antes de muchas sentencias que han venido en contra del Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la propia Suprema Corte. En ese contexto, Eduardo, te quiero platicar que el día de ayer
se publicó una sentencia que es muy importante, es relevante para este tema. ¿Por qué? Porque el Pleno Regional Centro-Norte, acuérdate que a partir de la reforma de Saldívar se dividió la judicatura en dos grandes plenos regionales, los del Centro-Norte y los del Centro-Sur. Bueno, este Pleno Regional Centro-Norte emitió una sentencia que dice que es posible que en el juicio de amparo se otorgue suspensión para el efecto de que las personas puedan salir en libertad, incluso aunque sean acusadas de delitos por prisión preventiva oficiosa o que ameriten prisión preventiva oficiosa. Pero lo que me preocupa es que cuando dices que es posible, pues muchos jueces van a decir, es posible, pero va al bote. No, es como cuando el INE le dijo a los de Morena que sus eventos los hagan preferiblemente locales de Morena. Dijeron, pues yo prefiero que no. No, prefiero que no. Este lenguaje antiguo a mí me preocupa mucho. Bueno, tengo que aclarar, este criterio es obligatorio para los jueces de todo ese circuito, de toda esa región, e implica que la suspensión con esos efectos es prácticamente procedente en todos los casos. Lo único, digamos que la única acotación es que una vez que se otorga la suspensión a la persona que ha sido acusada de un delito por prisión preventiva oficiosa o que merita prisión preventiva oficiosa, el juez penal, o sea, no el juez de amparo, el juez penal, está obligado a abrir una audiencia donde la fiscalía tiene que justificar la medida cautelar que vaya a solicitar, ¿no? Por ejemplo, le pusieron prisión preventiva oficiosa, se abre la audiencia, si la fiscalía quiere solicitar prisión preventiva justificada, la tiene que probar, la tiene que justificar, cosa que no así. Hay muchos jueces de consigna, el mismo presidente lo ha dicho, que le hacen, que no les importa lo que decidan mientras estén de acuerdo con el fiscal. Sí, desgraciadamente sí es, pero ahí viene la otra. Este mismo pleno regional tiene también otra sentencia que dice, incluso en contra de la prisión preventiva justificada, cabe la posibilidad de otorgar suspensión. Para el efecto se le llama suspensión con efectos de tutela anticipada. ¿Qué quiere decir? Te anticipo la sentencia, te anticipo tu libertad en lo que se resuelve el juicio de amparo. También en el caso de la prisión preventiva justificada. Entonces ya tenemos cubiertos los dos lados, tanto la prisión preventiva justificada como la oficiosa, que era la que parecía más difícil de derrotar en los tribunales. Sí. Mi querido Eduardo y sí, Luis, Álvaro. Sí, creo que aquí el tema, hablabas un poco de la diferencia que hay entre la eficiencia federal y estatal. Creo que partimos porque tenemos que admitir que no es que la federal sea más eficiente, más bien es menos ineficiente. Y también si analizas el lado mujeres y hombres, hay un tema de proporcionalidad de número de delitos, pero me parece que en el caso de la mujer, en términos de sentencias, en términos de prisiones preventivas oficiosas, se vuelve mucho más un daño social que tengo que decirlo, que en el caso de los hombres. A ver, no se deberá que hay más mujeres, en este caso, porque tienen menos recursos para defenderse, porque generalmente los hombres pues son los que ganan el dinero, pertenecen a una organización criminal, lo que sea de cada quien. Las mujeres, hasta si pertenecen a una organización criminal, se olvidan de ellas y son las que menos ganan porque hasta en eso hay discriminación laboral. Oye, vale la pena, Eduardo, señalar un par de cosas. Mira, la primera, ¿sí? De los 220,000 personas privadas de su libertad, más o menos el 10% equivale a mujeres. Segundo, las mujeres normalmente a partir del segundo mes de que están internadas son abandonadas por sus familiares. La gente prefiere decir se murió a decir que está encarcelada. Y hay una cosa que es muy grave. La situación del sistema penitenciario nacional, que está en condiciones verdaderamente deplorables, con condiciones de hacinamiento verdaderamente inaceptables en muchos lugares de más del 100%. ¿Esto qué significa? Que si la Constitución establece que hay que separar a los sujetos a proceso de los sentenciados, en un gran número de penitenciarías nunca se ha cumplido eso. Por eso llegan personas inocentes y acaban hechos unos delincuentes porque pierden la fe en la humanidad y caen bajo las garras de un delincuente. A mí, cuando escucho el análisis que hace Luis, los comentarios, digo, lo que tenemos es una situación que es muy buena para los malos y muy buena para los malos y muy mala para los buenos. Pienso en asesinos, en sicarios, en gente que pertenece a organizaciones criminales que son un peligro para la sociedad, probablemente sean los que más fácil van a poder utilizar
las puertas para salir y puedo pensar en personas que cometieron pequeños delitos, muchas veces por desesperación, que van a ser los que más complicado tendrán la puerta de salida. Es cierto, el otro día yo leí que el gobierno presumía que habían capturado no sé cuál capo del crimen organizado, etcétera, etcétera. Y era un gran triunfo. Pero dicen, hace 2 años fue capturado por portación de armas restringidas al ejército. Y digo, a ver, si lo agarraron y no se fue a la cárcel, qué buenos abogados tenía. Y lo volvieron a agarrar 2 años después, ya que ni lo presuman. No, bueno, y Eduardo, creo que hay casos muy presentes, inclusive mediáticamente y en diferentes programas. Recientemente uno de justamente la famosa Mataviejitas, en donde hay varios en la cárcel, donde no necesariamente se saben si lo hicieron, si no lo hicieron. Hay inclusive muertes asignadas a más de 2 personas. Es una locura que no creo que se resuelva fácilmente. Luis Rodríguez, ¿quieres concluir? Sí. Esto es de la época del virreinato, ¿eh?